Iniciamos el año con un capítulo especial, esperando que este 2022 sea un periodo de éxito en lo profesional y en lo deportivo, pero sobre todo en lo personal. Hoy conversamos con Álvaro Bracamonte, un joven escritor que ha plasmado todas sus vivencias e ideas relacionadas al fútbol en 2 libros. Para el staff de Entre Profes, contar con un venezolano que aporte a la literatura deportiva es de gran satisfacción. Es por eso que te invitamos a que puedas escucharnos para que descubras todas sus claves. Nuestros aliados siguen trabajando de nuestro lado: Optimum, OVAP Talent Group, la Asociación de Preparadores Físicos de España, La Pizarra 2020 y Virtual CT. Disfrútenlo. Seguimos avanzando en la tercera temporada de Entre Profes. En esta oportunidad conversaremos con Álvaro Bracamonte, un venezolano residenciado en Madrid, que nos llena de orgullo que nos hayas aceptado la invitación primeramente por lo que has conseguido en el fútbol madrileño y segundo porque tienes un perfil de entrenador un poco distinto a lo que hemos tenido la suerte de escuchar, porque conjugas ese aspecto práctico con el aspecto teórico. Así que bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Salvador, y también a Rudy por la invitación. Y nada, saludos a toda la audiencia. Bueno, Álvaro, siempre nos gusta comenzar de la misma manera. Nos gusta saber cómo fueron tus inicios, dónde nace esa pasión por el fútbol, cómo te iniciaste en este mundo. Bueno, yo empecé a jugar fútbol a los 7 años en Valencia, en la ciudad donde vivía en Venezuela. Y empecé en un club de la zona bastante humilde. Ahí me fui formando como jugador. Luego fui a un club madrilense en la sub-17 y en la categoría sub-20, que ahí ya, digamos que inició como las ganas de querer competir a un mejor nivel, y ahí estuve unos 3 años hasta que luego me fui a probar a La Coruña. Tenía intenciones de jugar al fútbol profesional, ese fue mi primer objetivo, mi deseo. Luego llegas a La Coruña y por supuesto todo es más complicado de lo que parece. La competencia en España también es grande, también tienes que trabajar para poder mantenerte y vivir. Entonces fue una experiencia muy bonita, un poco complicada en otros aspectos, pero ahí empezó, digamos, la gana de ser entrenador, porque me dieron un equipo en la categoría donde estaba trabajando y en el equipo. Y a partir de ahí, pues digamos que me apasioné por el mundo del fútbol como entrenador, y luego volví a Venezuela a hacer unos estudios universitarios. Terminé la carrera de Educación Física, Deporte y Recreación. Al mismo tiempo estaba haciendo el curso de Funtacelac de entrenadores allí en Carabobo. Y tuve una escuela de fútbol que me encargué ya prácticamente de todo durante unos 6 años, en un colegio en Cristo Rey, en Valencia. Y a partir de ahí, pues nada, me apasioné mucho más porque tuve varias categorías, fue creciendo mucho. Digamos que me dediqué a aprender lo que es el fútbol base desde niños de 4 años hasta chicos de 13, 14 años. Y cuando aprendes de diferentes etapas y de diferentes formas de tratar y entender, sobre todo cuando trabajas con niños de diferentes niveles, niños que están empezando, iniciando, y luego niños que tienen mucha calidad porque han desarrollado en otros equipos, entonces digamos que aprendes un poco a cómo trabajar y cómo adaptarte a esas edades. Y luego, nada, tuvimos que cerrar la escuela de fútbol después de 6 años, y estuvimos en esta vez también, tuvimos que cerrar la escuela de fútbol por situación del país, y luego yo también quería hacer unos estudios aquí en España para poder encaminarme en lo que más deseo. Y empecé a trabajar ya lo que era juveniles y fútbol más enfocado a semiprofesional, como ahora, preferente, y ahora en tercera división, que estoy con un cuerpo técnico en Galapagar. Y ha sido un aprendizaje muy, muy grande en estos últimos 4 años, porque hice mis estudios aquí en España y conocí un entrenador que se llama Álvaro Gómez Rey, que es con el que trabajo actualmente, y vi la perspectiva del fútbol desde otro punto de vista. Entendí el fútbol desde otra forma en la que nunca lo había visto, me ayudó a reflexionar en las cosas que yo hacía como entrenador y en las cosas que estoy haciendo ahora, y sobre todo que entiendes de que hay un constante cambio en el fútbol que nosotros nos tenemos que ir adaptando, y la verdad es que el aprendizaje ha sido muy, muy gratificante estos últimos años. Y bueno, ahora también trabajando con el tema de análisis en Galapagar, y cada día aprendes un poco más, y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Bueno, Álvaro, sabemos que tuviste la oportunidad de ascender el año pasado de preferente a tercera división. Coméntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de ascensos, teniendo en cuenta que los logros deportivos son, difícil conseguirlos. ¿Cuáles fueron las situaciones más relevantes que llegaron o que llevaron al equipo a destacar?
y a lograr estar hoy en día en tercera división? Bueno, mira, en Galapagar iniciamos hace 3 años en donde queríamos implementar una idea de juego, un estilo de juego combinativo, que era lo que nos gusta a nosotros. Teníamos jugadores con características que podían cumplir esa idea, pero los jugadores estaban acostumbrados a otra forma de entrenar, a otra forma de trabajar, a otra visión del juego. Y el primer año fue muy complicado porque sobre todo el tema de la gestión de grupo nos costó un poco, tuvimos que mejorar mucho en ese sentido porque como queríamos implantar una idea y luego nos dimos cuenta de que a lo mejor no estaban convencidos de la idea, al final el juego no salía como queríamos, se nos complicó en ciertas dificultades, pero con el tiempo los jugadores, o sobre todo muchos jugadores, entendían de que es una forma bonita de ver el fútbol, una forma en la que a ellos les gustaba mucho más entrenar, mucho más jugar. Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo fue de menos a más en ese primer año. Luego, en el segundo año, logramos mantener la categoría. En el segundo año estuvimos ya en el ascenso, o sea, en la parte del ascenso para ascender a la tercera división, y el equipo creyó en la idea de juego. Tarda mucho la idea de juego en implementarse en un equipo, sobre todo cuando quieres empezar con jugadores que están acostumbrados a otro estilo de juego. Y luego con el tiempo, pues bueno, jugábamos a lo que queríamos, el equipo entendía lo que se quería en cada instante, y a partir de ahí, pues analizamos los rivales en función de cómo jugaban, qué es lo que hacían ellos, y nosotros más o menos con nuestro estilo de juego, pues adaptarnos un poco a eso para aprovechar las virtudes que teníamos nosotros con respecto a las habilidades de ellos. Y bueno, logramos el ascenso después de una temporada magnífica, la verdad. Uno quiere decir que bueno, ascender es fácil o no, influyen muchos factores, depende de muchísimos factores, pero luego de eso como que te quedas satisfecho de todo el trabajo que se ha hecho, porque al final cuando el equipo cree en lo que tú quieres implementarle, cuando el equipo está convencido en la idea de juego, y cuando sobre todo, que ahí lo bonito de Galapagar era un equipo muy unido, es casi como una familia, al final del año se nos hizo como un espectáculo. Y bueno, ahora en tercera división sabíamos que iba a ser un año muy muy difícil también, y lo está haciendo todavía. Estamos, bueno, más o menos como a mitad de tabla, pero hemos logrado mantener nuestro estilo de juego, hemos logrado, bueno, fichar algunos jugadores que nos ayudan un poco al estilo de juego y sobre todo a las variantes que queramos tener. Y ahora, pues bueno, seguimos manteniendo nuestra idea, el equipo ya lo cree, ya sabe a lo que jugamos, como todo. Luego se dificulta la intensidad, el cambio de ritmo, todo varía en función de que tercera división es diferente. Y bueno, disfrutando ¿cómo se diría? Esta experiencia en tercera división, que ha sido muy gratificante y seguro que lo va a seguir siendo. Álvaro, con relación a tu función dentro del cuerpo técnico, bueno, nos comentabas que tu función principal bueno, es el tema de análisis del equipo rival, de los rivales que te vas encontrando. Coméntanos un poco esa función, coméntanos también cómo es ese día a día, cómo preparas la semana, qué tipo de informe le entregas al entrenador, qué tipo de informe si se lo entregas a algunos jugadores, cómo es esa interacción con el cuerpo técnico en primer lugar y luego con los jugadores. Bien, bueno, yo ahora mismo soy el tercer entrenador y me encargo de la parte de lo que es análisis de vídeo de los rivales para poder pasar el informe al entrenador. ¿Qué pasa? Normalmente en la semana empezamos ya con el lunes, lo que es entrenamiento después de la carga física que hemos tenido el domingo. Yo me encargo de hacer los análisis de rivales en cuanto a análisis individuales, ya no tanto colectivos. Vemos cosas colectivas, luego lo debatimos entre el segundo entrenador, el primer entrenador y yo. Pero yo me enfoco mucho más en el análisis individual, en donde ver los puntos débiles del equipo rival, cómo podemos aprovechar, porque a lo mejor el perfil corporal de un jugador en la forma de defender le podemos aprovechar, de qué forma lo podríamos contrarrestar. A partir de ahí saco muchos vídeos que nos ayudan a, sobre todo, que los jugadores sepan qué es lo que van a vivenciar en el partido, qué es lo que van a ver, qué es lo que se van a encontrar. Y a partir de ahí, digamos que lo que buscamos es que el jugador tenga un poco de información de lo que se puede encontrar para que sepa cómo lo puede contrarrestar y cómo podemos aprovecharlo. Entonces yo en la semana voy haciendo los cortes de vídeo, les paso a Álvaro, entrenador, varios cortes para que él pueda ver más o menos también los puntos débiles de ellos, y ahí, a partir de ahí, pues planificar lo que va a ser el partido, ¿no? El plan de partido, que es lo que queremos realizar en el fin de semana. Y bueno, le entrego un informe de los jugadores que creo que van a jugar, porque a partir depende de si hay sanciones o no. Y bueno, luego que le mando el informe, él ya se encarga de analizar lo que es la parte colectiva del equipo, cómo vamos a jugar, él se encarga de la planificación. Nosotros en entrenamiento lo que ayudamos a montar un poco la estructura, dependiendo de lo que queramos trabajar en el plan de partido, queremos trabajar ese día.
y luego nos enfocamos, o yo me enfoco, digamos, en análisis individual para mandárselo a los jugadores, digamos, el día sábado. Yo les hago vídeos pequeños, cortos, de 2-3 minutos, en donde les muestro varias acciones, tanto defensivas como ofensivas, de los mejores jugadores de ellos en función de la posición en la que van a jugar. Un defensa central pues va a tener diferentes análisis que un delantero, y él más o menos va a ver qué jugadores van a tener a su alrededor, cuáles son los patrones que suelen tener ellos a la hora de atacar, y digamos que eso le va a ayudar a que él más o menos sepa qué se va a encontrar y que él piense cómo lo puede contrarrestar. Por mucho que uno le mande vídeo, al final son los jugadores los que tienen que responder a situaciones, y que cada situación va a ser muy diferente. Entonces es un poco para ponerle en contexto al jugador, de que él sepa más o menos qué es lo que va a tener, y ellos lo agradecen mucho porque se dan cuenta de que a partir de esos vídeos pueden encontrar una forma de contrarrestar lo que el rival hace muy bien y de aprovechar los puntos débiles de ellos, y bueno, creo que nos ha ayudado mucho a lo largo del año y de los 2 años que llevamos ya en este camino. Bueno, Álvaro, nuestro espacio, nuestro podcast, básicamente va dedicado al profesional de la preparación física. Quisiera que nos comentaras si en algún momento te reúnes con el preparador físico y, bueno, no sé, le das algunas indicaciones, por ejemplo, que el equipo con el que se van a enfrentar son muy veloces por banda, y a partir de esa información que le das, él logra o intenta adaptar esa información a la semana de trabajo. No sé si te has encontrado en esa situación y bueno, ¿cómo lo manejas? Sí, tenemos una comunicación constante en los entrenamientos, como la idea de juego también va enfocado en lo que va a ser el rival. Entonces sí, yo les tengo que dar información a ellos un poco de lo que nos podemos encontrar, para que el preparador físico también adapte un poco ese trabajo inicial que suele hacer de, bueno, el calentamiento, trabajo de fuerza, todo lo que se pueda encontrar el jugador el fin de semana, para que lo adapte un poco a lo que cada uno pueda vivenciar. Aún así es complicado, somos un equipo humilde de la zona, donde realmente por temas de trabajo a veces es complicado en los entrenamientos tener personal para poder trabajar con todo de forma más específica, que es lo que nos gustaría. Pero sí, reciben mucha información de lo que se van a encontrar, para que el preparador físico pueda adaptar un poco las cargas y el trabajo en función de lo que se van a encontrar los jugadores. Aún así, el trabajo más principal que hace el preparador físico allí en el calentamiento, el trabajo de fuerza, porque este año sí lo hemos querido implementar, sobre todo mucho trabajo de fuerza. Antes, cuando teníamos menos tiempo de entrenamiento, pues trabajamos mucho más los aspectos del juego, porque lo creíamos más importante, y el trabajo de fuerza que está haciendo él ha sido muy relevante en estas últimas semanas, y bueno, lo intentamos adaptar también con el modelo de juego, y él, junto con el entrenador, definir un poco cómo van a trabajar en función del rival. Álvaro, también conocemos que tienes otra faceta, aparte de la que ya nos has comentado. Tienes la faceta de escritor. Sabemos que tienes 2 libros, uno más orientado al entrenador y otro más orientado a los jugadores. Coméntanos un poco cómo nace esa inquietud por trasladar tus vivencias, por trasladar tu conocimiento a la literatura. ¿Por dónde nace? ¿Por dónde comenzaste? ¿Cómo inició ese proyecto? Bueno, eso empezó cuando empecé a hacer los estudios aquí como entrenador, cuando conocí a Álvaro, y bueno, entendí el fútbol desde otro paradigma, otra forma de ver el fútbol, desde la reflexión, que es lo que él nos planteaba para que nosotros mismos encontráramos nuestra idea. Y luego vino la época del COVID. Entonces yo ahí pensaba mucho de cómo podría transmitir esto que he aprendido, porque a mí me hubiese gustado, cuando era entrenador, cuando tuve muchos años como entrenador, poder saber algunas cosas que me ayudaran a reflexionar en lo que estoy haciendo para modificar, ¿no? Entonces, en la época del COVID entré en esa reflexión, donde quería hacer como algo que le pudiese ayudar a la gente a entender un poco lo que yo entendí, ¿no? Que este cambio de reflexionar por qué trabajamos de una forma, qué hacemos para poder conseguir el objetivo, cómo darle sentido a los entrenamientos enfocado en lo que es la competencia, en este caso en el libro de entrenadores, ¿no? No sé qué aspecto debemos tener en el poco tiempo de entrenamiento que tenemos, porque una de las cosas principales, y yo creo que es la clave del fútbol amateur, de que entrenamos 2 días a la semana o 3 días a la semana. Entonces, ¿cómo aprovechamos esos entrenamientos? Sobre todo porque estaba acostumbrado a que en Venezuela me hicieran entrenamiento físico día y medio, de 3 días de entrenamiento, y entrenamientos físicos aislados, que muchas veces no tienen transferencia en el juego. Entonces yo quería enfocar un poco ese libro reflexivo de entrenadores en todo lo que había aprendido y que me ha ayudado, y sobre todo que me habían hecho reflexionar en lo que estaba haciendo mal antes, o lo que se pudo haber hecho mejor desde hace tiempo,
Entonces, he quería dar como una especie de tips que ayudaran a la reflexión, ¿no? También con respecto al estilo de juegos, cómo preparar el equipo más o menos empezando de cero, desde que llegas a ver a los jugadores, tienes que conocer las características de los jugadores que tienes, un poco también cómo vas a jugar, o sea, en qué modelo de juego vas a tener, porque muchas veces los entrenadores tenemos una idea de decir, yo quiero jugar siempre de esto, pero luego llegas a un equipo, las características de los jugadores son diferentes a lo que tú a lo mejor quieres hacer, lo que quieres implementar, tendrías que adaptarlo un poco. Entonces es un poco para que entremos en esa reflexión de decir, ah, vale, yo tengo una forma de jugar, porque es la que me gusta, bueno, como la que tenemos en Galapagar, pero cuando llegas a un sitio te tienes que adaptar, porque de cierta forma hay cosas que condicionan, inclusive hablando del campo. Si es un campo muy pequeño, quieres jugar combinativo, pues las distancias de recorrido son menores de los jugadores, hace que condicione la forma de jugar en algunos puntos porque la precisión tiene que ser mucho más importante que otros aspectos. Entonces, bueno, ahí varía un poco eso y quería transmitir con el libro un poco esa situación de que el entrenador reflexione en lo que está haciendo y sobre todo vea un poco más allá, que es lo que me ayudó a digamos, este cambio que he tenido durante los últimos años, a ver el fútbol desde otro punto de vista y sobre todo seguir aprendiendo porque esto es muy largo. Luego quería reflexionar en libros de jugadores porque pensaba, yo también quería ser jugador de fútbol profesional. Hice muchas cosas para hacerlo, me esforcé muchísimo, trabajé muchísimo desde niño y digamos que cuando llegué a La Coruña, que es cuando quise probar como jugador a nivel ya semiprofesional para luego entrar en el mundo profesional, se me complicó porque te das cuenta del nivel que hay, de la competencia que hay y que sobre todo hay muchas cosas que desconocía. Una vez que entras en el mundo como entrenador, te das cuenta de que hay muchas cosas que desconocías como jugador, que era importante saberlo si querías ser jugador. Entonces, quise transmitir en el libro de jugadores experiencias también que tuve en esos años de esfuerzo, de mucho trabajo, en donde no toda la constancia, o donde yo creo que no toda la constancia siempre va a generar los frutos, porque influyen muchas otras cosas y tenemos que también nosotros ser objetivos y analizar el fútbol de una forma objetiva. Yo no entendía el fútbol desde un punto de vista del campo, o sea, estar dentro del campo y entender el fútbol de todo lo que sucede en cada aspecto del juego y sobre todo no tenía entrenadores que me ayudaran a reflexionar en eso. Entonces creo que ahora el fútbol es, digamos, muy inteligente, necesitamos entender el juego, tomar decisiones complicadas en momentos complicados que requieren de análisis también, de estudio. Entonces, he querido explicar un poco con el libro de jugadores cuáles son las formas que te pueden ayudar a hacer, o sea, a conseguir tus éxitos, ¿no? Quieres mejorar como jugador, quieres lograr tus objetivos, pero hay muchas cosas que me impiden y que a mí me impidieron y yo creo que si hacemos cosas que, como, no sé cómo explicarlo, como el tema de tener contactos, que con los contactos en el fútbol al final son determinantes. Si trabajamos bajo nuestra forma o digamos, nuestras características como jugador, tenemos que trabajar y potenciar esas características como jugador y no hacer cosas que no nos ayudan por nuestra posición a mejorar como en ese rendimiento. Entonces digamos que es una reflexión también como jugador que sirve para que te enfoques en tus prioridades como jugador y luego puedas enfocarlo en el campo. Y sobre todo, bueno, nada, entender un poco también como el timing, que eso yo lo veo algo muy importante en el fútbol, al final no es algo en lo que reflexionamos, pero como jugador tenemos que saber en qué momento hacer las cosas, en qué momento no hacerlas, cuándo dar pausa a un partido, cuándo no darla, cuáles son las características más importantes de jugadores centrales en fútbol profesional, porque eso también tenemos que tener en cuenta si queremos ser jugador central. Entonces, bueno, es un poco en esa reflexión que me ha ayudado estos últimos años y bueno, lo quise transmitir también en el libro como jugadores. Estupendo, Álvaro, te felicito de verdad porque, bueno, este tipo de cosas nos van a ayudar tanto a nosotros como cuerpo técnico a crecer, pero sobre todo a los jugadores, ¿no? Que muchas veces la literatura que hay no está enfocada directamente hacia ellos. Entonces, bueno, me parece una idea estupenda y espero que, bueno, que todo aquel que tenga sueños de convertirse en jugador profesional pueda adquirir tu libro y, bueno, y gozar de las recomendaciones que das. Pasando al siguiente punto, Álvaro, pues bueno, vamos a las recomendaciones en cuanto a, bueno, tres tipos de recomendaciones. Recomendaciones a nivel bibliográfico, recomendaciones a nivel de tecnología, todo lo referente a aplicaciones, software, y recomendaciones a nivel de estudio. Cualquier formación o curso, incluso máster que nos puedas recomendar, para nosotros y para nuestra audiencia sería de gran ayuda.
Bueno, los libros, sobre todo, que me ayudaron mucho a reflexionar después que hice los cursos, como el de periodización táctica versus periodización táctica de Xavier Tamarit, creo que es uno de los importantes, o por lo menos que me ayuda mucho a reflexionar desde un punto de vista diferente del fútbol y a trabajar de una forma global también. Entonces, creo que ese sería uno de los libros muy clave. También he leído la de preparación física de Rafael Pol, que me parece también que es muy interesante para cambiar ese paradigma que tenemos de entrenadores, bueno, hace muchos años, como me entrenaban a mí, de todo físico de forma aislada. Y bueno, yo siempre he recomendado un libro que a mí me gusta mucho porque más allá de ser entrenadores, también somos gestores de grupo, ¿no? Tenemos que gestionar un grupo y el libro de Así lideras, así compites de Patricia Ramírez, yo lo veo muy determinante también porque nos ayuda a pensar un poco también cómo es el jugador y en este nivel nos hemos dado cuenta de que por muy bien que entrenes, de que por muy bien que hagas las cosas o tengas un equipo muy bueno, la gestión de grupo se hace como lo más importante de todo. Si tienes un grupo animado, un grupo dispuesto y creyendo en tu idea de juego, en lo que tú quieres transmitirle, todo es más fácil, todo fluye y cuando la gestión de grupo no es buena, por muy bien que quieras trabajar, por muy buenos planteamientos que tengas, por muy buena preparación física que hagas, pues el rendimiento siempre se va a ver mermado, ¿no? Entonces, bueno, esos son los libros que recomendaría. Bueno, a nivel de estudio, yo hice los cursos aquí en Senafe y es difícil dar con entrenadores que te hagan ver esa reflexión del todo. Yo he hecho también algunas formaciones online de entrenadores de segunda B, de segunda división, y creo que la formación ahora mismo está muy grande en todos lados. Inclusive hay vídeos en YouTube. Es verdad que luego, como tú dices, hay libros en los que no te transmiten mucha información, pero luego hay mucha información y muchos cursos que se pueden hacer en máster como el de Barcelona también, que son muy importantes y estoy a punto de hacerlo también próximamente. Pero yo creo que la lectura de los libros nos viene bien para reflexionar, pero luego también los estudios y sobre todo como entrenadores tenemos que acercarnos a gente que tenga mucha experiencia en el mundo del fútbol y que tenga un camino en una división mayor para que nos ayude también a reflexionar un poco de algo diferente, porque yo, bueno, me pasaba mucho de que tenía esa reflexión de que decía, bueno, más o menos conozco el fútbol, tal, pero cuando ves algo diferente dices, no, o sea, es que no sabías nada. Todo lo que sabías está obsoleto, es algo diferente, es lo que estás acostumbrado. Entonces yo creo que yo recomendaría a los entrenadores que viéramos diferentes entrenadores, que les siguiéramos, que analizáramos un poco la forma en la que trabajan, porque eso nos ayuda no a encontrar, bueno, mejor dicho, a encontrar lo que nos gusta a nosotros para luego adaptarlo al equipo y a la forma en la que queremos transmitirlo. Yo aprendería de diferentes personas. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho ver al Cholo y la forma de trabajo de patrones defensivos, sobre todo, porque trabaja muy bien los patrones defensivos y me encantaba muchísimo verle, pero luego también soy fanático de Guardiola, que el estilo de juego de Guardiola es lo que más me encanta. Pero luego, claro, tienes que ver ambas cosas porque a veces un partido te exige ciertas situaciones y tus jugadores también se tienen que adaptar porque esto es fútbol, no hay un rival que condiciona. Entonces, bueno, me encanta ver diferentes estilos, diferentes esquemas y eso me ayuda a reflexionar en qué cosas pueden servirme, qué cosas no me pueden servir según lo que yo creo del equipo y adaptarlo a ellas, ¿no? Que eso es lo más importante. Álvaro, quedó pendiente las recomendaciones a nivel tecnológico, software o alguna aplicación que utilices. Sí, nosotros, bueno, ahora mismo como trabajo con el tema de análisis, trabajo con Longomatch, que es una aplicación que nos ayuda a cortar y analizar los vídeos. Hacemos fragmentos de vídeos según el entrenador le pide al analista. Tenemos otro analista también, ¿vale? Que se encarga de lo que es cortar los vídeos y hacer los diferentes patrones, ¿verdad? Que en función del rival, si cuándo son los ataques directos que hacen, los centros por banda, digamos los ataques combinativos, cuando están replegados. Entonces tenemos ciertos patrones que el entrenador le ha dado al analista para que él haga esos cortes y a partir de ahí usamos esa aplicación que nos ayuda a tener esos fragmentos ya desglosados, que nos ayuda a irnos específicamente para no tener que ver todo el partido a esas jugadas que queremos ver. Y yo en mi caso tomo esas jugadas o tomo esos análisis donde observo patrones micro, que ya sería el perfil corporal del jugador, digamos si deja mucho espacio a la hora de defender uno contra uno, si se perfila muy hacia afuera, muy hacia adentro. Entonces yo tomo esos micros para luego hacer esos cortes y inversar los jugadores. Normalmente funciona, ayuda mucho, pero bueno, eso depende ya de cada situación que se presenta en el partido y de cada circunstancia que ocurre, ¿no? Y luego también usamos una base de datos en Excel, que tenemos una base de datos de cómo trabajamos, más que todo con lo que son los principios de juego, principio, de la fase de juego que queremos trabajar, y tenemos una base de datos donde, dependiendo de lo que queramos trabajar en la semana, en función del rival,
pues tenemos, digamos, desglosamos lo que son los principios y los subprincipios de cada situación de juego. Por ejemplo, si es un ataque directo, cómo vamos a trabajar lo que va a ser la defensa de la línea, sacando la línea defensiva un poco más, dejándola un poco más atrás. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos una base de datos que nos ayuda a enfocarnos en lo que queremos trabajar el fin de semana y guardar información que nos ayude para un futuro con otros trabajos también. Bueno, Álvaro, para nosotros ha sido de verdad un gusto poder escucharte, sobre todo por la visión, por la visión que tienes de nuestro deporte. Así que, bueno, quisiera que te despidieras de toda nuestra comunidad, bueno, dejando una reflexión, dejando una frase, bueno, que nos motive. También que impulse a esas personas que a lo mejor están como tú, que quieren plasmar una idea en un libro, en un ebook, en un proyecto que tengan, pues bueno, que nos des bueno, ese aliento o ese impulso, ¿no? Para iniciar el proyecto y para llevarlo a cabo. Vale, bueno, siempre me ha gustado una frase que de hecho también la tengo en mi libro y se llama "Juega como entrenas". He escuchado mucho la frase en Venezuela de hay que entrenar, entrenar como queremos competir el fin de semana. Pero yo quise hacer la reflexión un poco diferente en el libro porque me he dado cuenta, después de analizar muchos entrenadores y también en fútbol amateur, que estuve muchísimos años, que normalmente los entrenadores, digamos que entrenamos una cosa y cuando vamos al partido pues nos olvidamos de lo que hemos entrenado y jugamos a lo que salga, ¿no? Le exigimos a los jugadores cosas que no han entrenado. Entonces yo quería enfocarlo diferente porque nosotros también cuando entrenamos cosas es bueno que lo llevemos a la práctica, ¿no? Entonces muchas veces se nos olvida por las emociones del partido, por las exigencias que nos pide el club, por las exigencias que queramos nosotros mismos como entrenadores, se nos olvida que todo lo que hemos hecho pues tiene una finalidad y si el jugador ha entrenado una cosa y llegamos a fin de semana y juega o le exigimos que haga otra, no sirve de nada o por lo menos yo no me sentiría satisfecho. Entonces yo también lo hacía como entrenador, donde cuando entraban los momentos de competencia pues te olvidabas un poco de todo lo que habías entrenado, de todo lo que querías y enfocabas el partido mucho más al azar, ¿no? Que es lo que a lo mejor hacen en esas circunstancias. Entonces yo le diría a los entrenadores que confíen un poco en lo que han entrenado, en lo que han hecho, que confíen mucho en todo lo que hacen en el trabajo semanal y que luego intenten plasmar, que es más bonito ganar un partido haciendo las cosas que tú crees que van a salir o inclusive perder haciendo las cosas que tú has entrenado, que ganar un partido porque ha salido un balón parado muy bueno y el resto del trabajo ha sido todo mal. Entonces yo me enfocaría como entrenador de que demos ese 100% que hacemos entrenamiento en el partido de forma consciente, de que se lo pidamos a los jugadores, de que crean en esa idea y que seamos un entrenador que confía en nosotros mismos. Muchas veces me pasaba de que quería hacer algo y luego las cosas no salían y dejaba de confiar en lo que hacía y reflexionaba de qué tengo que cambiar, pero muchas veces lo que tenemos que cambiar somos nosotros y la forma en la que lo enfocamos. Entonces, después de muchos aprendizajes, de nada sirve si luego de entrenar lo que crees que va a salir y llegas al partido y tienes que cambiar todo. Es verdad que luego siempre en el partido hay ajustes que tienes que modificar porque en función del rival, en función de lo que hacen, pero creer en una idea que es lo más importante. Entonces, eso como recomendación. Y con respecto a los libros, yo antes, hace muchos años, creía que escribir un libro era muy complicado y realmente es complicado porque quieres transmitir una idea que pues el resto del mundo pues lo va a leer y tienes que hacer las cosas de lo mejor posible. Pero hay muchas personas que quieren seguir aprendiendo de este mundo, bueno, si hablamos del mundo del fútbol, de que quieren saber más cosas. Yo quise transmitir simplemente las cosas que me han hecho reflexionar porque cuando era o trabajaba en el fútbol amateur no lo sabía y no había reflexionado sobre ello. Entonces, creo que siempre hay muchas cosas que podemos aportar al mundo, muchas cosas que hemos aprendido y que nos ayudan a ser mejor persona o mejor profesional en nuestra área. Y seamos sinceros primero con nosotros mismos de qué podemos transmitir, que sepamos que para nosotros ha sido muy aprovechable en nuestro ámbito, en nuestra área, y transmitirlo, que no vas a complacer a todo el mundo, no todo el mundo va a estar de acuerdo en toda la información que pones, pero creo que es muy importante que eso que tú sientes, que crees que puede ayudar a las personas, lo puedes hacer, porque al final lo que queremos es ayudar. Yo disfruto mucho ayudando tanto a los jugadores para que sepan lo que hacen y disfrutando del entrenamiento, como para entrenadores que me han preguntado muchas veces, he hecho algunos cursos también, como para
que ellos mismos digan, wow, o sea, esto es diferente de lo que yo pensaba. Y esa parte me satisface mucho, entonces creo que si lo que queremos hacer, escribir en nuestro proyecto, aporta algo a alguien, le ayuda a alguien, lo deberíamos hacer porque es gratificante a nivel personal y a nivel profesional también nos da mucho. Bueno, Álvaro, nuevamente te reitero el agradecimiento de todo el staff de Entre Profes por tener la disponibilidad y por brindarnos estos 30 minutitos de conversación que seguramente, al igual que a mí, al resto de nuestra audiencia le encantará. Así que desde aquí, desde el staff de Entre Profes, te deseamos el mayor de los éxitos en tu equipo y evidentemente en la faceta de escritor. Muchas gracias, Salvador, y bueno, a Rudy y a todo el staff de Entre Profe, de verdad, por la invitación a la charla, ha sido muy gratificante también. Y bueno, a seguir aprendiendo de todo, que eso es lo más importante en este mundo de fútbol.